Buenas noches y bienvenidos a un vídeo programa más de Voluntad Infinita. Veréis, quizás cuando a vosotros os sugiriesen definir el concepto de inteligencia, quizás utilizaseis términos como capacidad de razonamiento, capacidad de abstracción, capacidad de resolución de problemas, capacidad de entendimiento, capacidad de adaptación al espacio-tiempo, capacidad de memorización, ¿por qué no? Pero fue un afamado psicólogo Howard quien puso en boga la teoría de las famosas inteligencias múltiples. Hablaba de hasta 7 inteligencias, desde la inteligencia verbal, la inteligencia lógica, intrapersonal, interpersonal, musical y un largo etcétera. Con lo cual se ampliaron los conceptos o el concepto de inteligencia y se revisó el concepto de inteligencia. Posteriormente apareció un tal Daniel Goleman, y el cual hacía proselitismo y hizo divulgación de lo que hoy entendemos por inteligencia emocional. Pero al margen en sí de lo que es o no es inteligencia emocional, a base de los conceptos puramente teóricos de la inteligencia emocional, hoy nos vamos a centrar en cómo son realmente las personas que tienen una alta inteligencia emocional. Fijaos que en líneas generales y de forma muy simple podríamos decir que la inteligencia emocional es la capacidad de gestionar las emociones. Para ello se necesitan identificar las mismas, ponerle nombre y apellidos y controlar las mismas para que no nos dominen las emociones y podamos vernos libres de todas las emociones, especialmente aquellas llamadas negativas como el miedo, el enfado, el odio, la venganza, la tristeza. Y a su vez ser capaz de empatizar con los demás, con el fin de aumentar nuestros lazos interpersonales y al entrarnos dentro de un grupo integrarnos, mantener nuestra identidad y ser capaces de valorar y de ser valorados. ¿Cómo son estas personas que son altamente inteligentes a nivel emocional? Fijaros que son personas muy maduras. Pero claro, decir que son maduras eso es decir mucho y decir poco, porque ¿qué es realmente madurez? Podríamos decir que estas personas, en primer lugar, como hemos hablado anteriormente, son muy empáticas. Es decir, son capaces de sentir lo que siente el otro y son capaces de ponerse en el lugar del otro. Que sean empáticos no significa que sean compasivos. Aquel que da una limosna porque se apiada de la mala cabeza del hombre que le ha llevado a la situación en la cual no está él, está partiendo del hecho de que él está en una situación de mejor o de mejora porque es una persona que sabe mejor hacer, porque está por encima de esa persona que está en una peor situación. No es capaz de ponerse en las circunstancias de esa otra persona y decir dónde estaría yo si hubiera tenido la vida de esa persona o en mi vida me hubieran sobrevenido las mismas circunstancias. Por lo tanto, compasión no es empatía. Empatía es sentir la felicidad de una persona como tal y el sufrimiento de una persona como tal. Y pensad que cada uno es él y sus circunstancias, como decía Ortega y Gasset. Y eso lo saben muy bien las personas con una alta inteligencia emocional. Fijaos que las personas con una alta inteligencia emocional no son para nada personas con prejuicios, son personas de mentalidad abierta. Primero escuchan a los demás y después no juzgan, sacan conclusiones. No se meten ni se inmiscuyen en la vida de los demás, no critican la vida de los demás porque no son personas para nada frívolas. De igual manera no son personas que frivolizan con los sentimientos, viven los sentimientos en profundidad y saben reconocer a aquella persona que trata de simular sentimientos y a aquella persona que verdaderamente los está sintiendo. También son personas que, si os fijáis, son capaces de vivir el presente. No echan una mirada atrás para culparse del pasado y de todas las animadversiones que han tenido y los infortunios que han tenido para victimizarse y decir que, en definitiva, la vida los ha tratado como los ha tratado y no pueden más que resignarse. Ni tampoco echan la mirada al futuro para soñar con un futuro mejor, sino tratan de que los sueños se cumplan en el presente. ¿Qué mejor manera de construir el futuro que disfrutando del presente? Saben ponerle mucha pasión en aquello que hacen. Realizan aquellas actividades que fundamentalmente le llenan. Las personas con una alta inteligencia emocional tampoco valoran a las personas según su apariencia. No rechazan a las personas porque vistan de una manera u otra o porque tengan un trabajo o un estatus económico u otro. Son personas que le encantan conocer a la gente y por eso tratan de conocer lo que es realmente la otra persona. De ahí
que a una persona con una alta inteligencia emocional no le gusten esos fanfarrones hipócritas o cínicos o que van de dudos por la vida, los que se echa de su vida porque sabe que tarde o temprano le va a dar complicaciones. Son muy selectivos a la hora de seleccionar quién son sus amistades o no, y son conscientes de que las amistades son pocas, por lo tanto no es que sean tremendamente extrovertidos, sino tremendamente sociables es lo que son. No son esas personas que tienen mil amigos en redes sociales para presumir de que tienen mil amigos, ni que tratan de refugiarse en máscaras, ni que tener actitudes cínicas con los demás. Simplemente tratan de disfrutar de los demás y tratan que los demás disfruten de ellos mismos. Tratan de convivir. Son personas humildes, no exageran sus éxitos, ni ocultan sus fracasos, ni tampoco alarguean sus grandes triunfos, sino que los comparten y hace partícipe a los demás, y aquellos que le han ayudado de alguna forma u otra saben agradecérselo. Del mismo modo se alegran con los éxitos de los demás, y también intenta celebrar y hacerse partícipe de los mismos. En los grupos son personas que se integran con facilidad, que mantienen su identidad, porque son personas totalmente naturales, no ocultan a nadie lo que verdaderamente son. No buscan ser líderes, porque saben que aquellos que buscan ser líderes resultan personas tiránicas porque tratan de imponer aquello que deciden o aquello que piensan y que los demás le bailen el agua. Ellos simplemente son los mejores líderes para sí mismos, porque no tratan de competir, sino lo que tratan es de construir su propia vida. Son personas que utilizan un estilo de comunicación asertivo, respetan a los demás y exigen de forma asertiva y educada que los demás también los respeten a ellos. Se ponen al mismo nivel que los demás, ni por encima ni por debajo, y todo eso se debe a que tienen una alta autoestima, que se valora a sí mismo y valoran a los demás. Saben ver las virtudes positivas de los demás y por eso saben aprender de los demás. Una persona con alta inteligencia emocional sabe reconocer a aquel que es un experto en determinada materia y trata de escucharlo porque sabe que hay un trabajo y que hay un bagaje detrás que en tan solo una charla de una hora puede aprender mucho más que por sí mismo. Por lo tanto, tratan de aprender de los demás y no tratan de enseñar a los demás, sino de poner o de compartir sus propios conocimientos. Eso es lo que hace que estén en una tesitura similar a la de los demás y que ni se pongan por encima ni por debajo de los demás. Son humildes. Saben que la humildad es lo que les lleva a mejorarse. Saben que la humildad es lo que hace que se valoren en su justa medida. No se pierden en megas construcciones fantasmagóricas de lo que ellos son para proyectarlo sobre el resto de los demás y hacer creer que son aquello que no son con el fin de ocultar lo que son. Por lo tanto, no son personas que se refugian tras ninguna etiqueta ni ningún estigma, no buscan la admiración ni la aprobación de los demás. Son personas maduras que se plantean objetivos alcanzables y que una vez que alcanzan los mismos se plantean nuevos objetivos y saben que lo importante no es la consecución del objetivo. El objetivo es necesario para poder andar. Lo importante es el bagaje y la experiencia adquirida a través de lo andado, a través de las nuevas experiencias que nos permiten madurar y a través de la adquisición de nuevos conocimientos. Son personas que aportan al grupo y que respetan la identidad del otro. Son personas que incluso aunque la identidad del otro no les agrade y no les caiga muy bien, lo respetan por el hecho de que existe una obligación moral de respetar a aquel que es semejante a nosotros, es decir, que tiene condición humana. Son personas tan empáticas que en muchos casos son capaces incluso de empatizar con los propios animales. Hoy en día, fijaros que la sociedad o el desarrollo de la misma se mide en base a su grado de conocimiento, por lo tanto el nivel cultural general de la sociedad y también al nivel de empatía de la misma. Así pues, ya sabéis, si conocéis este tipo de personas, rodeaos de ellos, porque ellos os van a activar, porque ellos van a hacer que tengáis, os ayudarán a que tengáis la actitud adecuada. Intentad ser una persona inteligente a nivel emocional, si no os sois, no os preocupéis, yo tampoco lo haga, es cuestión de entrenamiento de vuestra mente. Y es cuestión de saber gestionar vuestras buenas emociones y saber identificar las emociones de los demás. Así pues, el primer ejercicio que os propongo a efectos prácticos, algo muy sencillito. Cada día, sobre todo en aquellos momentos que os sentís mal, ponerle nombre y apellidos a esos sentimientos y emociones. El miedo. ¿Miedo a qué? La angustia. ¿Angustia a qué? ¿Tristeza a qué? Y luego, una vez identificadas esas emociones, centrados en lo que estáis haciendo en ese momento presente. Si estáis estudiando, si estáis leyendo, si estáis haciendo deporte, si estáis teniendo una charla con vuestros amigos, continuad con vuestra buena charla. Pero algo que también saben las personas inteligentes emocionales es que el miedo o las emociones negativas las experimentamos todos y nos sugieren pensamientos que pueden influir en nuestra actitud y en nuestro concepto de nosotros mismos.
pero en ellos no influyen. ¿Por qué? Porque controlan las emociones. No las reprimen. No confundáis reprimir con controlar. La represión de la emoción es el no control de la misma. Porque la represión es no reconocer esa emoción. Si no reconocemos esa emoción nos domina. Y pensaremos que por sentir miedo seamos cobardes y por sentir tristeza o angustia somos débiles. Simplemente es una sensación. Eso no nos hace ser ni débiles ni fuertes. Las personas inteligentes a nivel emocional no se pierden en saber si son fuertes o débiles porque saben que la fortaleza o la debilidad es un concepto relativo que con ellos no va. Simplemente tratan de ser ellos mismos, de alcanzar aquello que quieren ser y sobre todo de experimentar y aprender de los demás y conseguir esos activos emocionales que nos permitan crecer, valorarnos a nosotros mismos y construir nuestra propia vida para ponerle vida a nuestros años y no años a nuestra vida. Así que, sin más, me despido desde Voluntad Infinita y ya sabéis, valorad a aquellas personas que os valoran a vosotros. Confiad en aquellas personas y no os valoráis que os valoran y cambiad el chip. Cambiad vuestra actitud para valoraros y conseguir más activos emocionales y que vosotros a su vez seáis un activo emocional para otras personas y conseguir ese feedback emocional que os lleve a una espiral de éxito a cada uno de todos vosotros. Y en definitiva, sed más felices en la vida. Así que sin más me despido. Mandaros un abrazo bien fuerte, bien grande desde aquí y sed felices. Nos vemos en el siguiente videoprograma.